Saludos muchachos, aquí ya limpié todas las cargas aplicadas que habían y coloqué las cargas pues que nos hacían falta. Esta geometría la calculé pues de cuánto era, conociendo esta proyección horizontal que son 6 metros, el ángulo en el que estaba actuando esta carga de 2 kN, y hice la proyección sobre la carga. Pueden consultar eso en el último video de la lista de reproducción de vectores de cargas de empotramiento. Va a salir una notica aquí arriba por si tienen dudas de cómo lo hice. Tienen toda la geometría para hacerlo. Esta carga está incidiendo a 18 y punta grados respecto a la barra, entonces simplemente es hacer la equivalencia de las áreas de la rectangular con la proyectada. Pero recordé que me falta algo fundamental que no habíamos hecho. Entonces vamos a darle paso a eso para poder terminar el problema. Los vectores de carga que nosotros tenemos calculados en este momento, todos son los de la barra doblemente empotrada. Ninguno es para una barra distinta a la doblemente empotrada. Por ello tenemos que calcular el vector que es correcto de acuerdo a las fórmulas que les expliqué aquí en la hojita pastel que tenemos. Entonces para eso en Excel yo ya tenía oculto, lo voy a mostrar, la MR auxiliar, y aquí justo al final, justo al final, voy a traer el vector local. Aquí voy, ¿qué pasa que no me está escribiendo? PF, excelente. Aquí voy a traerme el vector local. ¿Cómo me lo voy a traer? Yo ya lo tenía aquí. Este PF yo ya lo tenía en esta hoja, ya lo habíamos buscado desde el PF auxiliar. Entonces a este PF auxiliar le voy a cambiar el nombre, le voy a dejar simplemente cargas internas, y nos vamos a llevar, como les dije, este vectorcito de acá. Entonces yo este vectorcito, miren cómo lo voy a hacer, lo voy a cortar, correcto, voy a cortar esto, le voy a dar control X y me voy a ir a MR auxiliar y lo voy a pegar acá. Entonces aquí tengo que hacer la corrección de las posiciones, porque cuando yo lo corto y lo pego acá, queda referenciado a otras celdas. Entonces tengo que verificar que en realidad sí estemos trabajando con lo que es. Entonces dense cuenta que yo aquí estoy haciendo la búsqueda, yo aquí estoy haciendo una búsqueda de MR elementos. Esto lo voy a borrar, esto no me sirve. Entonces miren, lo copio con control C, selecciono el vector, le doy control V para que me salga a reemplazar, y aquí le digo que me busque esto y me lo reemplace con nada. Entonces me hizo 6 reemplazos, que era lo que necesitaba. Y ahora vamos a verificar esto donde me está buscando. A3, ¿qué es A3? A3 justamente es el elemento que yo quería. Miren una de las ventajas tan grandes de trabajar de forma modular y que todo quede como en las mismas posiciones. En este caso particular no me va a tocar hacer ninguna modificación de este vector, me va a quedar tal cual. Entonces yo simplemente lo selecciono con una fila más y arrastro hacia abajo hasta el infinito y más allá, hasta donde tenemos las matrices de los elementos. Y vamos a tener que hacer, así como hicimos para las matrices de rigidez, un condicional. Entonces este vector que estamos calculando acá es el doblemente empotrado. Vamos a calcular el articulado flexión empotrado, empotrado articulado flexión, articulado cortante, empotrado, etcétera, y al final con un condicional elegimos cuál es el vector con el que nos vamos a quedar. Entonces esto es PF E, y a esta F le vamos a dar un poquito de cariño. Vamos a pedir que nos quede como un subíndice, correcto. Vamos a darle negrita. Entonces yo necesito, voy a mostrar todas las matrices que tengo acá. Entonces como pueden ver, yo tengo la E, EF, FE, C. Entonces tengo que hacer cada una de estas, y para eso yo tengo pues el pastelito aquí. Entonces E, EF, el siguiente sería FE,
el siguiente sería S. Miren que aquí, aunque la matriz es igual del S y el CE, es distinto el vector de cargas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. C, FF, y seguiría FC y CF. Entonces voy a copiarme este formato, voy a copiar este formato, esto va hasta acá, si mal no estoy, sí, excelente, y vamos a empezar a programar cada uno de estos. Entonces yo ya no necesito estar mostrando todas estas matrices, esto pues es información innecesaria para nosotros en este instante. Lo voy a dejar hasta la local, voy a ocultar el resto y vamos a empezar a calcular los vectores. Entonces, muchachos, nuestro vector EF, ¿cómo sería? Me lo voy a robar y lo voy a colocar en Excel. Entonces, el EF, ¿cómo sería? Las axiales pasan iguales, ¿correcto? La cortante al inicio es la cortante al inicio del doblemente empotrado menos 3 medios, esto es 2 por L, y L lo tengo acá, por el momento del final. Este momento aquí al inicio es el momento al inicio menos un medio del momento del final. La normal al final es la misma, la cortante al final es la cortante al final. Voy a robarme esta fórmula, voy a robarme esta fórmula. La cortante al final más 3 medios por 1 sobre L por el momento del final, y aquí el momento del final es 0. Es 0 porque este es el caso de empotrado articulado a flexión, necesariamente se tiene que hacer 0 el momento ahí. Y vamos a repetir esta hazaña para el otro vector, que sería el F. Un poquito lento el computador, no sé qué pasa. Pues para el F tenemos una condición muy parecida. Las normales pasan iguales y esta cortante al inicio menos 3 medios 3 por 3 dividido paréntesis 2 por L, y esto va multiplicado, en este caso es por el momento al inicio. Esto da 0. Mi cortante del final, me voy a robar esta fórmula. Mi cortante del final es entonces cortante del final más 3 medios del momento al inicio, y mi momento del final sería simplemente el momento del final de la doblemente empotrada menos un medio por el momento al inicio. Y con esto tendría estos dos vectores. No voy a quemar tiempo de video haciendo esto, yo creo que ya entendieron la idea. Lo voy a hacer para cada una de estas y al final para el condicional sí retomo entonces la grabación. Entonces nos vemos en un segundo. Bueno, muchachos, como pueden ver, ya poblé todos los posibles vectores y creé el condicional que tengo acá. Este condicional lo hicimos idéntico al de las matrices, simplemente me voy preguntando si la celda A5, que es para el elemento 1 el tipo de barra, es igual a doblemente empotrado, y si es igual a doblemente empotrado, pues yo simplemente vengo acá y elijo este. Si es igual a empotrado articulado, elijo el empotrado articulado, y así pues para cada uno de los vectores. Al final simplemente amarro la celda A5 con reemplazar, arrastro hacia abajo para que me quede amarrado siempre la 5 porque es el mismo elemento, y luego vuelvo a reemplazar. Recuerden que es con control B, simplemente busco lo que necesito, lo reemplazo
y ya me queda libre para poderlo arrastrar hacia abajo. Recuerde que a la hora de arrastrar siempre seleccionamos una celda más por claridad. No es necesario pues, pero es un detallito estético que le da buena presentación al libro a la hora de revisar. Ya teniendo todos estos vectores, pues volvemos entonces a las cargas internas, les vamos a dar una miradita. Entonces a partir del PDF sabemos que nos están bajando en total en Y. Miren que tengo acá 2 kN y aquí tengo 10 kN, son 12 kN en total en una distancia de 12. Entonces yo estoy esperando una reacción de 144 kN hacia arriba, la suma pues de las dos reacciones, y horizontalmente necesito que las sumas me den 75 hacia la izquierda. Nos falta corregir un solo detallito, y es aquí en la matriz de rigidez de los elementos. Este vector de cargas de empotramiento, el global, yo lo tengo que dejar asociado a este que ya tengo en la hoja. Este que tengo en la hoja simplemente lo llamo por referencia, le doy igual, voy a mi auxiliar y elijo este último. Y ahí sí, a este vector le aplico la transformación de coordenadas, multiplicando por la matriz de transformación de coordenadas transpuesta y por, voy a ocultar esta matriz de rigidez local, y por este vector, que de paso lo voy a ocultar también. Entonces acá ya tenemos la matriz global de cada tipo de barra y el vector de cargas de empotramiento global de cada tipo de barra. Entonces noten pues que yo tengo los nombrecitos como les había dicho. Incluso miren un detalle coqueto, que cuando ustedes le dan zoom out, acá pues porque son matrices pequeñas, pero no sé si alcanzan a distinguir que se ve en azulito, empieza a ver en azul el nombre de los rangos definidos en la hoja. Ya con esto sí podemos venir a hacer la revisión de nuestro sistema. Como detalle, yo tenía por acá dos errorcitos. Les pido que revisen bien. Era un error de conectividad de inicio-final y final-inicio. Pero ya esta es la configuración de la matriz total completa. Y aquí la reducción, que es tal cual les había explicado antes. Eliminamos el nudo 1 y el nudo 2 y le quitamos la rotación al nudo 7 porque es un grado de libertad singular. Solucionamos el sistema con el producto de la inversa de la matriz de rigidez reducida por el vector de cargas externo el vector de cargas total reducido, y aquí arriba con un buscar B y un si error, vamos a darle suma a esto, buscamos las deformaciones asociadas a cada uno de estos grados de libertad y cargamos nuestro vector. El si error es para que coloquemos un 0 en el caso de que no encontremos la deformación, porque si esa deformación no existe significa que es un grado de libertad dependiente o que es un grado de libertad restringido. Luego hacemos el producto matricial de K por delta y le restamos las cargas externas. Eso nos va a dar las cargas de la reacción, que son estas que yo tengo acá. Entonces recordemos que esto está escrito de forma XYZ, XYZ, por lo tanto si yo sumo las primeras entradas obtengo menos 75 kN, que es la reacción que yo estoy esperando hacia la izquierda, y si yo sumo las segundas entradas, que son las asociadas a Y, pues obtengo 144 exactos. Entonces con esto ya tendríamos nuestro vector de reacciones del sistema y podemos pasar entonces a hacer el cálculo de las fuerzas de cada uno de los elementos. Entonces para eso vamos a nuestra hoja donde tenemos los elementos y vamos a agregar aquí el delta de cada uno de nuestros elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo aquí voy a hacer una búsqueda nuevamente. Entonces vamos a colocarle si error, si punto error, buscar B. ¿A quién voy a buscar? Voy a buscar este grado de libertad. ¿En dónde lo voy a buscar? Pues lo voy a buscar aquí. Lo voy a buscar aquí. Amarro ese rango de búsqueda y vamos a fijarnos dónde lo voy a buscar. Entonces yo empecé en AC porque es donde tengo los grados de libertad. Entonces lo voy a buscar en la columna 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la columna 7 y quiero que sea una coincidencia exacta. Cierro el buscar B, le doy punto y coma, le coloco 0 para el si error. En teoría no debería de haber nunca error porque aquí en este vector tenemos todas las deformaciones, pero es a veces bueno cubrirse dos veces para un error. Le doy enter y este sería
mi deformación. Ahora simplemente arrastro en todo el elemento. Correcto. Y aquí me parece muy raro que estas deformaciones me estén dando 0, ¿verdad? Porque son muy pequeñas. Ya me voy a fijar si tengo algún error ahí. Y esto yo ya lo puedo arrastrar hacia abajo, hacia el infinito y más allá. Se lo voy a arrastrar a todos los vectores, a todos los elementos que tengo. Y aquí vamos a crear, voy a copiar de hecho todo esto por el formato, nuestro vector local de deformaciones. Eso va con delta minúsculo, si lo encuentro, aquí está. Listo. Entonces yo como calculo el vector local, yo tengo aquí siempre mi pastel. Yo tengo aquí siempre mi pastel que me había cerrado. Entonces cuando yo quiero algo local, yo quiero algo local y tengo algo global, entonces multiplico por la matriz de transformación de coordenadas. Simplemente este vector de acá va a ser mmult, la matriz de transformación de coordenadas que la tengo aquí, punto y coma, mi vector global. Y podemos entonces sacar los vectores de carga definitivos del elemento. Entonces vamos a tener dos, uno local y uno global. Vamos a copiarnos este formato. Listo. Para calcular estos vectores de carga, vamos otra vez al PDF y vamos a ver el pastel. Yo tengo esta situación. Dense cuenta de algo, aquí tengo todo en local. La K local por el delta local más los vectores de carga locales. Yo esto lo puedo hacer igualito con los vectores globales. Sería la matriz de rigidez global por el vector de deformación global más cada uno de los vectores de carga internos global. Entonces ahí es como a decisión de cada uno. Teniendo uno puedo sacar el otro mucho más fácil con este producto. Entonces es para que lo consideren y vean que hay flexibilidad respecto a eso. Entonces nuestro vector local yo lo voy a calcular, voy a mostrar todos. Mi vector local va a ser simplemente el producto de mi matriz de rigidez local, que la tengo aquí oculta de paso. Este vector local por mi vector de deformaciones local, y a esto le voy a sumar mi vector de carga interna local. Y bien, el global lo puedo hacer, como yo ya conozco el local, lo puedo hacer como el producto de la transpuesta de la matriz de transformación de coordenadas por este vector local de acá. Correcto, ahora voy a verificar por qué no me salieron deformaciones. En 7, 8 y 9, si yo vengo acá, 7, 8 y 9 claramente hay deformaciones, entonces no sé por qué no me está saliendo ese valor. Voy a quitar el sí error para ver dónde está el error. Arrastremos acá, rellenar sin formato, vamos a ver qué está pasando aquí. Evaluar. Me dice 0, estoy buscando en la séptima columna, vamos a verificar que esta sí sea la séptima. Es la octava, ahí estaba el error. Esto de acá es la octava. Y ahí están los valores. Por lo tanto, esto de acá yo ya lo puedo bajar y arrastrar hasta el infinito y más allá. Con esto dejaríamos lista la hoja prácticamente. Vamos a agregarle más cositas con el tiempo para que nos quede mucho más útil. Y aquí podemos ver entonces las cargas de cada uno de nuestros elementos. Entonces recordemos que cuando hablamos de deformaciones globales estamos hablando de deformaciones en X, Y y Z. Cuando hablamos de deformaciones locales estamos hablando de deformaciones en N, V y Z. Entonces acá vamos a colocar eso, insertar símbolo, vamos a colocarle un delta. Esto es delta X, horrible ese delta X.
vamos a cambiarle ese formato, copiar este formato aquí y a cambiarle el tamaño. Esto es delta X al inicio. Entonces, démosle cariñito a esto, formato de celda, subíndice, y ahí si lo arrastramos. Esto es delta Y al inicio, y esto de acá es casi siempre teta Z al inicio, y teta lo tenemos acá. Pasamos entonces a las del final. Y ahora en los locales lo que yo tengo es en realidad un delta N, o bien en la nomenclatura de la resistencia de materiales a esto se le llama un delta como este, que es la deformación axial de la barra. O finalizar al inicio. Aquí tendríamos una elástica. Entonces vamos a buscar un upsilon. Si lo encontramos, aquí tendríamos un upsilon. Tocó volverlo a insertar al inicio. Y aquí tenemos una rotación al inicio, pero como por convención la escribimos en minúscula, para que nos salga homogéneo. Y tendríamos estos mismos al final. Correcto. De la misma forma, yo tendría aquí una fuerza en X. Voy a copiarme esto. Acá yo tendría una fuerza en X, una fuerza en Y, momento en Z, fuerza en X, fuerza en Y, momento en Z. O bien yo tendría una normal al inicio, cortante al inicio, momento al inicio, normal al final, cortante al final y momento en Z al final. Vamos a darle un toquecito de color a esto y de formato. Todo me quedó en el mismo formato, entonces ya puedo venir aquí a arrastrar toda esta información hacia abajo. Y me cogió, detesto que haga eso, me interpretó el B de cortante al inicio como viernes, sábado. Entonces ese cambio me aterra. ¿Cómo lo corrijo? Lo copio, no lo arrastro sino que lo copio, selecciono todo el rango donde lo tengo aplicado y lo pego, y miren que cuando lo pego pues queda corregido. A estos de acá arriba también los voy a colocar en Futura, que es la fuente que me gusta y con la que estoy trabajando, y con eso, muchachos, la parte de análisis matricial quedaría como lista. Vamos a hacer una verificación de las deformaciones. Yo en el nudo 3 estoy esperando deformaciones hacia la derecha. Vamos a ver cuánto nos deformamos hacia la derecha. Entonces en 7 en 3 nos deformamos 5 centímetros. Bajamos 2 centímetros y tuvimos una rotación de 1.36 radianes. Es consistente, la rotación es negativa, significa que roto con las manecillas del reloj. Si analizamos la cinemática de la estructura, esto necesariamente, cuando yo lo empujo, va a rotar de esta forma, se va a intentar mover así, entonces es consistente con todo este asunto. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a analizar un elemento. Voy a analizar por facilidad el elemento 3. Pero este análisis se puede hacer para cualquiera de los elementos que tenemos acá. Entonces en el elemento 3 vamos a buscarlo. Aquí voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a pararme en esta celda vacía, le voy a dar vista, voy a inmovilizar los paneles. Eso es algo que no les dije, pero también hice aquí en las cargas internas. Inmovilicé los paneles parándome aquí en esta celda C3 para que nunca se me borre la longitud ni el elemento. Entonces vamos a analizar el elemento 3.
con sus fuerzas locales. Entonces lo voy a copiar y me lo voy a llevar para el PDF. Y eso lo vamos a ver en el próximo